vamos a cambiar un poquito de bloque y vamos a hablar de gestión empresarial y de liderazgo, ¿no? Ujú. ¿El liderazgo consideras que es innato o que se aprende? Pues mira, aquí soy también absolutamente contracultural, ¿vale? Vale, Digo que el liderazgo es innato y el liderazgo se tiene o no se tiene. vale. Y esto es yo cuando leí el libro de Ortega, el original, me llamó mucho la atención y por eso hice el paralelismo, porque Sí, él habla de las naciones como, y el poder civilizador de las naciones como también un talento innato. Él lo llama un quid divinum, es decir, vale. una especie como de de talento divino, ¿vale? Sí, Y él pone el ejemplo de Grecia y Roma, ¿vale? vale. Entonces, es muy interesante porque lo que nos viene a decir es Grecia, siendo una civilización asombrosa en lo intelectual, los Sí, mejores filósofos, matemáticos, pensadores, artistas, es decir, la base de nuestra cultura está en Grecia, ¿vale? No tuvo el talento civilizador que tenía Roma, Roma, ¿vale? claro. Entonces, Roma cogió todo ese talento intelectual, Sí, le dotó de un talento político y consiguió crear un imperio, ¿vale? vale. Entonces, esta diferencia entre los talentos, yo la comparo mucho con el talento del liderazgo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo nace con el talento del liderazgo. Y yo lo que me parece que es interesante es decir, no pasa nada. Porque Claro, muchas veces nos han vendido esa poción mágica de tienes que ser un líder y todos podemos ser líderes. Eso es terrible. Eso es terrible porque te lleva a la frustración muchas veces, claro. al caos y a tratar de ser lo que no eres. Que eso no hay nada peor que tratar de ser lo que no eres. Y además, por pura cuestión estadística, si todos fuéramos líderes, De puta madre. nadie podría ser líder. Entonces, Claro, lo que hay que hacer es asumir que cada uno tiene sus competencias, sus habilidades, sus aptitudes vale. y enfocarte en ellas. Que tú tienes la virtud y el talento del liderazgo, fantástico. Que no la tienes, lo que tienes que hacer es eh, enfocarte en la excelencia y contribuir al equipo de una forma organizada y diligente, ¿no? ¿Qué elementos tiene que tener un gran líder para ti? Uf, son muchos. Hace poco daba una charla sobre liderazgo, me lo Sí, llevaba al ámbito de la política. En la política yo tengo diseñado un modelo, una estructura de liderazgo que lo que dice es que el líder en la política tiene que tener cuatro grandes virtudes, que son la sabiduría, es decir, el conocimiento de la materia, ¿vale? Y entonces, además, esto es un modelo muy interesante porque cada una de estas virtudes, digamos, son justos medios entre dos defectos, vale. entre dos vicios, por así decirlo, o por defecto o por exceso. La virtud de la sabiduría, el exceso es la teorética, que es conocer demasiado, ser un pesado, por así decirlo, Sí, y la ignorancia, ¿vale? Pero bueno, por no extenderme, la sabiduría sería uno, la astucia, que es la capacidad para anticiparte, es otro de las virtudes, el orden, que es la capacidad para gestionar y ordenar, también sería otra virtud, y la elocuencia, que es la capacidad para convencer, para expresarte, etcétera. Estos son las cuatro grandes virtudes del liderazgo político. Pero más allá de esto que son modelos de liderazgo que hay muchos y se pueden estudiar, para mí lo importante de un líder es la capacidad de trascendencia, vale. la visión a largo plazo, que esto es para mí lo fundamental. Cuando un verdadero líder es aquel que maneja el concepto de legado. Vale. Y yo hay otra cosa un concepto que me está obsesionando mucho últimamente, que igual que se ha hablado mucho de empresas con propósito, Mm, a mí me gusta ahora mucho más hablar de empresas con alma. Y me voy a vale. explicar, ¿vale? Que esto es un concepto además que es muy bonito. ¿Conoces la paradoja del barco de Teseo? No. La paradoja del barco de A ver. Teseo lo que te cuenta es que en Grecia, cuando Teseo volvió de su viaje y de sus aventuras, Sí, quedó el barco allí en Grecia y los griegos lo mantuvieron durante muchos años como un símbolo de aquella aventura. El barco se iba deteriorando, sí. iba perdiendo piezas. Entonces iba perdiendo piezas, las tenían que reponer. Hasta que al final de toda la historia, ninguna de las piezas originales del barco existía, pero el barco seguía existiendo. Vale. ¿Vale? Entonces, esto es una metáfora muy interesante sobre el concepto de alma y de materia. ¿Vale? Sí.
Pues en las empresas creo que pasa lo mismo. Si tú eres capaz de crear empresas con alma, es decir, que independientemente de las personas que ocupen y los equipos y Sí, del propio líder trasciendan, y si ha cambiado todas las piezas, pero el barco sigue siendo el mismo, esa es una empresa sana. Es una empresa que ha sido vale. capaz de construir una estructura, un propósito, Una una filosofía, visión, ¿no? una filosofía, efectivamente. Entonces, me parece que las empresas necesitan líderes que tengan esta capacidad de crear un legado, de crear empresas con alma. Sí, decía ciertas características que eran 4 las que tenía que tener el líder político, y me ¿Mm? ha gustado. Dime si hay a día de hoy algún líder político que reúna esas características. Mójate. Mira, esto lo tengo muy estudiado y es muy terrible. Vale. Vamos a ver, en la sociedad actual, por cómo está estructurada nuestra sociedad, vivimos una sociedad de la comunicación, básicamente, del Sí, espectáculo, ¿vale? De estas 4 virtudes que te decía, que vale. son la sabiduría, la Astucia. astucia, el orden y la elocuencia, la que más se valora es la elocuencia, ¿vale? Entonces, la elocuencia, como te decía, es una virtud que tiene sus vicios en la parquedad, cuando tú no eres capaz de Sí. expresar bien tus conocimientos, o la verborrea, Mm, cuando tú eres una persona que no paras de soltar cualquier tipo de discurso. Hoy en día la sociedad tiende a los líderes verborreicos. sí. Y si te das cuenta, la mayor parte de los líderes políticos lo que tienen es verborrea. A esto le sumas que la virtud de la astucia se la llevan a su extremo de la perfidia, que es cuando estás pensando mucho más en cómo hacer daño que en cómo adelantarte a las circunstancias. La otra virtud, que es la del orden, se lleva a un concepto de autoritarismo. La Vale. disciplina en los partidos es uno de los principales elementos. Y de la virtud de la sabiduría prefiero no hablar. Entonces, es Hay prácticamente poca. imposible encontrar un líder político que tenga las 4 virtudes hoy en día, porque se van a los excesos de los defectos. Vale. Dime ahora un ejemplo de un mal líder. Un mal líder, vamos a ver. Yo muchas veces digo que no tanto existen malos líderes, sino personas equivocadas en momentos equivocados. Vale. Es decir, eh, hay un ejemplo que es más o menos fácil de entender. ¿Te gusta el fútbol? Sí. A mí me gusta el fútbol, yo Vale. soy muy madridista. Vale. Y para mí, un ejemplo de, entre comillas, no voy a decir mal líder, porque prefiero decir que fue persona equivocada en momento equivocado. A lo mejor no fue en momento equivocado, fue Mourinho. en estructura Mourinho. Mourinho. ¿Por qué? Porque es un tipo de liderazgo que es muy opresivo, Ya. muy autoritario, que puede funcionar en según qué tipo de momentos. El Vale. Madrid, en aquel Esa momento, el Real época. Madrid, necesitaba a lo mejor un revulsivo que volviera a imponer cierta autoridad, cierta Sí. forma de trabajo, etcétera, etcétera, que se haya perdido. Pero es un líder que en realidad no es un líder, sino un gestor de circunstancias. Vale. Entonces, no es un líder con esta visión de legado a largo plazo que decíamos, sino un Sí. gestor. Entonces, por eso no es tanto un mal líder, sino un gestor adecuado para unas circunstancias, inadecuado para otras, ¿no? Vale. Me ha gustado este ejemplo porque ¿cómo podemos dar esas instrucciones cuando eres líder, no? ¿Cómo podemos dar ese tipo de instrucciones sin que parezca que estás dando órdenes o ninguneando al resto? Bueno, pues aquí hay un concepto que también plantea Ortega en su libro, que yo trato de replicarlo en el mío, Sí. que es la idea de la negociación. Es Vale. decir, la idea de que cuando tú tienes que involucrar a personas en un proceso, en un desarrollo, en un proyecto, Sí. necesitas negociar con ellos. Y la negociación necesita de 2 elementos. El primero es la humildad, porque tú tienes que reconocer que te puedes equivocar Claro. y conocer tus limitaciones y ponerte, digamos, en situación de que tienes que tener empatía con el de enfrente, ¿vale? Sí. Y el otro elemento es el del respeto, es decir, que tú tienes que Sí. pensar en comunicar no para ti, que muchas veces nosotros cuando comunicamos, cuando mandamos un email, un correo, cuando hacemos cualquier comunicación, pensamos en nosotros en vez de pensar en el receptor.
Y Sí, hay una cosa que lo cuenta Ortega en el libro que es muy interesante, que él habla de que lo que sucede en la sociedad de aquellos años, en los años 20 del siglo pasado. Decía que, dice, en el meeting, en el templo y en el parlamento, dice, la mayoría de los líderes, y habla de los curas, habla de los militares, habla de los políticos, dice, se reducen a hablar para el público ya convencido, cuando en realidad lo que tiene que hacer es buscar y hablar para el que no está convencido ujú, aún, y buscar cuáles son los argumentos, sí, cuáles son las formas de hacerle entender las cosas. Entonces, sí, por eso esta mezcla de humildad y empatía en la comunicación es fundamental, porque así es, tratando de comprender al que tienes sí, enfrente, tú puedes llegar a involucrarle, ¿no? claro. Hay un aspecto que me parece bastante complicado a la hora de crear empresas y es cuando tienes que comenzar a crear equipo, ¿no? Y cuando empieza ese crecimiento de la empresa. En tu libro hablas del proceso de agregación. Ujú. ¿Podrías explicarnos qué es lo que es? Sí, mira, eh, una vez más, Sí, esto viene del libro de Ortega. Él explica, volviendo al ejemplo del Imperio Romano, que el Imperio Romano nace no como un proceso de expansión a partir de las colinas de Roma, sino de proceso de agregación de otros pueblos. Primero los pueblos del Lacio, luego el resto de la península itálica, sí, las Galias, Hispania o hasta Britania, todo lo que es la cuenca mediterránea, se fueron incorporando nuevos pueblos, ¿vale? Entonces, no es un proceso, cuando tú creas un imperio, lo mismo pasa cuando creas una empresa, no lo haces por un proceso de expansión de ese núcleo inicial, sino de agregación de nuevos elementos. Entonces, lo importante cuando uno crea una empresa, de sí, repente tú eres, no sé, eres tú o tres o cuatro socios sí, y un pequeño equipo que empiezas. Si tienes la suerte de empezar a crecer, tienes que empezar a incorporar nuevas personas, nuevos procesos, nuevos elementos. Cada uno de estos nuevos procesos y personas y equipos vienen con su mochila sí, de motivaciones, de intereses, de, sí, de- de visiones que, eh, que van a tener siempre una tensión entre su propia autonomía sí, y la centralidad, ¿vale? Entonces, lo importante ahí es encontrar ese equilibrio, esa tensión entre la autonomía de los equipos y la centralidad y que todo sí, funcione. Entonces, esto es como una familia, como un matrimonio. Pensar que cuando tú te sumas a otro, la suma tiene que ser más que el resto, ¿vale? claro. Pero que pierdes tu individualidad. Y perder tu individualidad no es malo, es bueno porque eh, no se pierde la magia del principio del emprendimiento, sino que se abre una nueva magia que es la de la cooperación. Si te ha gustado este vídeo y quieres apoyar el canal, solamente te pido un pequeño favor, darle al botón de suscribir. Es un gesto pequeño, pero que a mí me ayuda muchísimo. Si te ha gustado este clip y quieres ver la entrevista completa, te dejo el enlace en la descripción. Muchas gracias.